desde corona hasta arena. No sé si lo he quitado, creo que sí los he quitado arena. Sí, los he quitado. Entonces, arena está en el libro. Normalmente no se alcanza el tiempo para hacer arena y les toca leer a ustedes, pero no se los voy a poner. Entonces, los PowerPoints que ustedes estudian, tengan en cuenta que vamos a trabajar para el examen del martes son corona, rhabdoviridae, reoviridae, bungiaviridae, zika chikungunya, y me está faltando, orto y paramyxoviridae. ¿Listo? Esa es la evaluación. Y por eso es muy importante, jóvenes, que estudien, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente. Bungiaviridae son un grupo de virus que sobre todo se vio que se originaron en la parte de Asia, en la parte del este. Tienen una gran familia. Aquí el problema es que la familia se llama Bungia y también hay un género que se llama Bungiaviridae, o sea, se llamaría Bungiaviridae, y vamos a ver el virus de la encefalitis de la Crohn, que se llama así, beta-Bungiaviridae, de hecho son parte de los Bungiaviridae. Ese es uno de los virus que vamos a ver. Los otros no los vamos a ver porque no son frecuentes. El otro que vamos a ver es hantavirus. ¿Listo? Entonces, dentro de la familia Bungiaviridae vamos a ver un bungiavirus y el hantavirus. Yo sé que terminan en S, pero son singular. Cosas maravillosas del español. Muy bien. Entonces, primero vamos con el género Bungiaviridae. ¿Qué hemos dicho que vamos a aprender? La encefalitis de la Crohn. ¿Por qué vamos a aprender la encefalitis de la Crohn? Porque tiene una alta mortalidad. El problema es que es difícil de identificar. Entonces, estos son virus ARN y vamos a ver que van a estar transmitidos. Hemos dicho que es muy importante el hecho del material genético de los virus. Estos de aquí, desde el punto de vista de la biología molecular, es importante saber que van al citoplasma por esta circunstancia. El ARN de polaridad negativa no se puede trabajar. El ARN tiene que estar en polaridad positiva. Entonces, eso hay que transformarlo a ARN en polaridad positiva. ¿Y eso cómo se hace? Con las maquinarias, o sea, con las organelas de la celulita. Esto es muy importante porque cuando el virus ingresa a las células, la célula pierde su función. Es por ese motivo que el sistema inmune la elimina, porque el virus, al tomar control de las organelas celulares, igual va a terminar matando a la celulita, pero esa celulita tampoco trabaja para el ser humano. Entonces, en este caso, la complejidad de estos está en el hecho de ser un reto para la biología molecular. No se preocupen ustedes, el paciente se enferma igual, no pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos que aprender sobre el bungiavirus? Que es transmitido por el Aedes triseriatus. Esto es importante, jóvenes, porque el Aedes triseriatus tiene áreas donde se encuentra bien establecido. Por ejemplo, nosotros no tenemos. Ahora, ¿nos podrá dar encefalitis de la Crohn? No, porque no tenemos el vector. En este caso, el Aedes triseriatus está en enclaves bastante amplios, sobre todo en la zona de Norteamérica y también hay por la zona de Asia. ¿Qué es lo que sucede? Este va a llevar a la picadura. Las células endoteliales, es decir, las células que se encuentran tapizando los vasitos, siempre se van dando cuenta que les pique el mosquito en la vena, en la mera vena, ¿no es cierto? Allí es donde va a contaminar a las células endoteliales y va a comenzar su replicación para atacar el sistema monocito macrófago. Los monocitos, como buenos fagocitos, van a fagocitar a los virus, pues comen todos, pero no van a poder eliminarlo. Esto hace que se distribuya por el sistema reticuloendotelial, ya hemos dicho, hígado, vaso, médula ósea, y esto puede llevar a acelerar la enfermedad. El problema principal
encefalitis. ¿Sí? ¿Cómo habíamos definido encefalitis? Entonces, ¿qué tiene que tener mi pacientito con encefalitis? ¿Tiene que tener? Bien, a ver, esto es, le puede dar encefalitis a cualquier persona, pero es mucho más probable la mortalidad en niños menores de 15 años. A ver, ¿un niño con fiebre es raro? No, muy bien. ¿Qué más tiene? Vómitos. ¿Un niño que vomita es raro? No, ¿cierto? Ahora, donde sí comienza lo feo es en la cefalea. ¿Has visto un niño que diga que duele la cabeza? No, gritan, patalean, se desesperan, pero bien raro que te digan me duele la cabeza, ¿cierto? Y luego viene la rigidez del boca, ¿cierto? Entonces, cuando los niños se agarran su cabecita o se agarran ahí, es porque les duele. Las criaturas no te van a decir me duele la cabeza. ¿Y dónde va el problema? La alteración de conciencia, ¿cierto? El niño comienza como que a cortarse, no responde, y eso es lo que va a hacer que sea grave, ¿cierto? Ahora, ¿se parece a una influenza? Sí. Hasta antes de la alteración de conciencia es muy semejante. Solamente para ser una perfecta influenza, ¿qué le faltaría? El catarro, tos, ¿cierto? La inyección conjuntival y que se le suelte la pancita. Pero en los niños esto no llama mucho la atención hasta que se ponen con alteración de conciencia. Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad? Encefalitis de la Croce. Se escribe con S, Croce, separado. El virus, Bunyavirus, pero en el género, Bunyavirus, y el Aedes triseriatus es el vector. Esto es bien importante, jóvenes, ¿por qué? Porque suele suceder mucho en la época de verano en que hay lluvia y los mosquitos se reproducen terriblemente, pero como es verano y los jovencitos, los niñitos están de vacaciones, los llevan de paseo al bosque o los llevaron a jugar al parque y no los bañaron en repelente. ¿Qué tenemos que enseñarles a todos los peques? Bañados en repelente, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? De hecho, inclusive existen unas ropitas de niños que son antimosquitos. Porque, a ver, los niños se van a tirar al piso y te van a decir, ¿me han picado? No, vas a llegar a la casa y está todo picoteado por todo lado y la pobre criaturita en una semana se pone mal y obviamente no va a avisar qué le está pasando. Entonces, de ahí el problema. El problema es que se nos muere el peque y no tenemos vacuna. Esta enfermedad de encefalitis de la Croce está en los animalitos pequeños, de donde los insectos van a tomar el virus y lo van a transmitir. Otros, en otros lugares, pueden transmitir. Para nosotros no es frecuente, pero el que es típico es el Aedes triseriatus. Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad? Encefalitis de la Croce. El problema es que te va a dar fiebre, alteraciones neurológicas y además, posteriormente puede generar alteraciones hemorrágicas. Las hemorrágicas no es lo más frecuente es que parece que el niño entra con meningitis, pero ahí viene el problema. ¿Cómo va a estar el líquido cefalorraquídeo? Es un virus. El líquido va a estar completamente normal. Si va a haber un ligero incremento de proteínas y un ligero incremento de células a predominio mononuclear, pero a veces no hay nada. A la mucho unas cuantas celulitas de más. Y por eso decimos, la mayor parte de virus causa directamente encefalitis. O sea, no es que vaya primero siendo meningitis y luego se vuelve encefalitis, no. Causa directamente encefalitis y cuando hace ese líquido cefalorraquídeo generalmente no tiene mucho cambio, significa que es un virus. Claro, ¿cuál virus era? Entonces esos eran los Bunyavirus. Ahora vamos con los Hantavirus. Los Hantavirus son todo un montón de virus que cambian genéticamente de acuerdo al área. ¿Y por qué esto es importante? Por el pronóstico del paciente. Todos tienen mal pronóstico, no se angustien, sino que por lo menos para saber de dónde se contagió y si es que tenemos un brote y cosas así. ¿Listo? Tenemos que aprender esto. Hantavirus da dos enfermedades. Opción 1, síndrome pulmonar. O sea, ¿quién se va a ver afectado? El pulmoncito. Y el otro, fiebre hemorrágica con síndrome renal. Como todo buen estudiante de medicina completamente perezosos, en vez de escribir todo esto están con siglas. Por eso el síndrome pulmonar por hantavirus, SPH, y
Este sí está al revés. Es el síndrome hemorrágico renal y fiebre. Fiebre, hemorragia y síndrome renal por síndrome, no sé de dónde han sacado ese nombre, pero es el nombre con el que se escribe. En este caso tenemos que identificar cuál es el problema principal. Comprenderán que el síndrome pulmonar parece una neumonía, ¿listo? En cambio el otro generalmente primero va a presentar insuficiencia renal y luego las hemorragias, ¿listo? Entonces son un montón de virus. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque los roedores, es decir, los ratones, son el reservorio. Aquí hay un problema muy importante. Ellos son portadores crónicos, o sea, el roedor no está enfermo. El roedor está caminando, está haciendo sus cosas, va por acá, va por allá y va dejando orina y heces que forman pequeñas gotitas y es de donde se contagia. Opción A, se ha tomado algo que estaba contaminado con heces u orina del ratoncito. ¿Y cuál es su deporte favorito? ¿No es cierto? Sobarse su carita, ¿no es cierto? Y ahí se contagia. La otra opción es de que si uno está manipulando, por ejemplo, encuentra un ratoncito muerto y lo levantan. Doctora, ¿por qué voy a estar levantando un ratoncito? Esto pasa muy cerca de donde se produce, de donde se acampa. O sea, si uno va de paseo a una zona donde hay campo, cultivos, o decide acampar cerca de algún bosque, obviamente los que están ahí siempre son los animalitos. Entonces, y sobre todo también cuando se va de vacaciones a casas de campo que están un poco más retiradas, y obviamente los animalitos pues no van a pedirle permiso a nadie para meterse ahí, ¿no es cierto? Entonces están limpiando ustedes porque han llegado de vacaciones y se encuentran un ratón y lo agarran, ahí están respirando estas pequeñas partículas del virus y por eso es bien contagioso. Entonces, si les digo que se alejen de gatitos, perritos y mascotitas, ¿qué creen que opino de que vayan agarrando ratones por ahí? Jóvenes, cuando se encuentra un cadáver de un roedor, lo que se recomienda es, primero, hacerle con spray de lejía, que puede ser concentrado o diluido, no importa. Una vez que la lejía ha actuado, que tarda unos minutitos, ponerse mascarita, agarrar sus guantes y una bolsa y atrapar a los cadáveres de animalitos. Jóvenes, no me miren con esa cara, porque cuando tengan que limpiar su puestito de serums, se puede encontrar un zoológico. ¿Listo? En ese tiempo yo descubrí que teníamos varias especies de cucaracha en nuestro país. No tenemos las cucarachas más famosas, como la planeta americana, no sé, la planeta no sé cuántitos. Esa. En las cosas no tenemos, pero tenemos otra variedad grande. ¿Listo? Entonces, por favor, no me miren así. ¿Listo? Entonces, ¿qué les estoy enseñando? Cuando se tengan que enfrentar a un centro de salud sospechoso, primero, lejía. Segundo, mascarita. Tercero, guantes. Luego, todos los cadáveres a bolsas de plástico, por favor. ¿Por qué? Porque estas partículas pueden ingresar y obviamente van a ir directamente a los pulmoncitos. Si ustedes están viendo, el que con mayor frecuencia va a ser responsable de la transmisión de hantavirus es el ratoncito de cola larga. No creo que se hayan dedicado a mirar la cola de los ratones, ¿no es cierto? Sí, ya les he dicho, si ustedes se fijan en los parquecitos, en la basura hay ratitas y ratones corriendo por ahí, ¿ya? Entonces, este de cola larga es más que todo silvestre, es decir, no vive tanto de la casa. Si estudian al ratón de la casa, tiene la cola más corta, sí, ya sé que no les interesa, pero este es mucho más probable en zonas donde hay bosque y cosas así. Entonces, como les digo, es posible el ingreso por la mucosa oral, la mucosa nasal, la conjuntiva, y por eso no se debe agarrar. Pero, si están limpiando una casa sospechosa, como su puesto de salud, no se van a poner a pelear con el ratón, ¿verdad? ¿Sí? En este caso acepto que griten y corran, no hay ningún problema. Porque si les muerde, la contaminación es directa y entonces la probabilidad de que los síntomas se desarrollen es más rápida. Y como comprenderán, y ya les he explicado, los virus no tienen tratamiento específico, ¿cierto? Calma, paciencia y un buen hospital. Entonces, por favor, no andar peleando con roedores.
Muy bien, entonces aquí tenemos primero el síndrome pulmonar, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, puede demorar, a veces demora hasta 1 mes y medio para que el paciente diga, sí, me fui de vacaciones en verano, estuve 3 días en una casa de campo y todo. Pero, ¿cuál es el problema? Es que al comienzo parece una gripe normal. Fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y tos. ¿Eso es una gripe o no? Sí, porque tenemos fiebre y mialgias. ¿Cuál es el problema? De que hay alteraciones cardiorrespiratorias. ¿Cuál es la alteración cardiorrespiratoria? Edema de pulmón. ¿Listo? Y por eso se va a producir este punto cero sanguinolento. Ahora, no veo que reaccionen apropiadamente al edema de pulmón. Me preocupa. El edema de pulmón tiene una mortalidad muy alta. ¿Listo? Es de las peores cosas que te pueden suceder. Ya les he explicado que la hemoptisis, es decir, que haya rayos de sangre, significa que tengo que tener cuidado con ese paciente. Esto es diferente. Esto es de un color rosado pálido. Es como si se hubiera mezclado la sangre con leche, con yogur. O sea, es un color, le dicen color salmón, es un color rosadito pálido. Eso significa que la sangre viene del alveolo, además de que el alveolo está lleno de líquido. O sea, el pulmón está a punto de dejar de funcionar. Por eso es que tiene una gran mortalidad. Entonces, por eso es muy importante identificar a la gripe, porque la gripe puede ser una serie de enfermedades que realmente son graves. En este caso, la tasa de mortalidad es alta, pero si se ubica al paciente y se le brinda cuidado de soporte, se le puede salvar. ¿Por qué? El daño en los vasos sanguíneos va a hacer que el líquido salga. En el caso del pulmoncito va a llenar los alveolos, pero en otros lugares también puede comenzar a salir y eso te puede llevar a shock, ¿no es cierto? Que eso está bastante mal. Si es que supera esta etapa de edema pulmonar, vamos a tener una recuperación lenta, pero puede sobrevivir. No todos se van a enfermar, pero sí tienen una alta probabilidad. Esas son de las cosas que es mejor hospitalizar y por eso ya les he dicho. Primero vamos a tener un síndrome tipo gripe, igualito, y luego vamos a tener el punto cero sanguinolento, que es como que si estuviera disuelto el agua, como si fuera agua con sangre, y eso sí es bien peligroso, ¿se entendió? Muy bien. Luego tenemos la fiebre hemorrágica con síndrome renal. En este caso va a comenzar de la misma forma, cefalea, mialgia, pero va a aparecer hematuria. ¿Listo? Esta es una de las principales características de la hemorragia. Como hay daño en el riñoncito, también se va a presentar hipotensión. En este caso, no es culpa solo del virus. ¿Cuántas clases de hipersensibilidad existen? 4, muy bien. ¿Cuál es la que es por inmunocomplejos? Jóvenes, a ver, contemos. ¿Cómo hacemos un inmunocomplejo? ¿Qué necesito? Un antígeno, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y luego qué se le va a pegar? Los anticuerpos. Por inmunocomplejos es la tipo 3. ¿Listo? Entonces estos inmunocomplejos se van a quedar atrapados en los vasitos sanguíneos y esto va a impedir que los túbulos renales reciban oxígeno y nutrientes. Esto va a hacer que se muera. No sé si ya les he explicado qué pasa cuando una nefrona se muere, porque la nefrona es la cápsula de Bowman más los túbulos, ¿no? Pero si una nefrona se muere, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo? Nada, ¿no es cierto? Va a perder una nefrona y entonces, como la cantidad de inmunocomplejos es grande, son varias nefronas muriéndose al mismo tiempo y de ahí viene la insuficiencia renal. Muy bien, ¿por qué lado comenzamos? Porque por si acaso ha llegado tarde la cinta cigarra.
¿cierto? Lo hacemos por adelante. Pero Rodrigo se va a quejar. ¿Qué se queja nomás? Ya. Exámenes para insuficiencia renal. Creatinina, ¿Ya? urea. Muy bien, los básicos. Entonces, ¿qué tengo que medir en mi paciente? Urea y creatinina. Si es que están elevados, mi paciente tiene insuficiencia renal. Entonces, como ven ustedes, mi paciente comenzó con un cuadro general, pero si yo busco la hematuria y a esto le añado los exámenes de urea y creatinina, voy a ver que he completado el síndrome de fiebre hemorrágica con síndrome renal. Ahora, el problema de que el riñoncito se malogre es que eso va a perjudicar a otros órganos. Generalmente aquí el que se va a ver perjudicado es el hígado posteriormente, pero el problema principal de mi pacientito es la insuficiencia renal aguda. Jóvenes, sin riñoncito no podemos sobrevivir y por eso esto es lo que va a causar la muerte del paciente, porque al no poder manejar el líquido, todo se va a convertir en edema y luego, como además tengo la falla hepática, esto va a hacer que mi pacientito llegue a paro cardíaco, que es la falla cardiovascular. ¿Listo? Puede recuperarse, ¿listo? Pero la probabilidad de que no sobreviva también es importante. Por eso es importante, como ustedes se darán cuenta, es mantener al paciente con vida, ¿cierto? Identificar cuál es el problema y ver qué podemos hacer por él. ¿Entendido? Y tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos tenido casos de hantavirus, sobre todo importados, cuando fue el problema de la abundancia, pero naturalmente para nosotros, en el caso de Argentina y Chile, que sí tienen áreas de bosque y áreas de campo grande, porque nosotros tenemos en la selva y no es tanto de esa zona, no es tan frecuente, pero puede suceder. Lo que pasó con este es que comenzó a esparcir mundialmente y sí nos han dado unos sustos de vez en cuando. En nuestro país es anecdótico y por eso se hacen los seguimientos. Ustedes se dan cuenta, la mayor parte de casos fallecen. ¿Listo? Otros sí pueden sobrevivir. Es independiente de que sea un caso de fallo renal o un caso de janta pulmonar. Los dos pueden ser bastante graves. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque toda la zona de nuestro país tenemos una zona de campo donde hay los ratoncitos y puede haber contagio. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta que es muy importante buscar el antígeno. Cuando nosotros encontramos antígeno es una prueba inequívoca y sobre todo esto es importante porque, como les he dicho, son un montón de serotipos de hantavirus y muchas veces, si es que es por un viaje como casos importados, tenemos que investigar a todos los que viajaron, no voy a ser que también hayan estado en contacto. Y es muy importante buscar los anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM nos van a decir que este es un caso agudo. Bien difícil que tengamos casos antiguos de hantavirus, pero recuerden ustedes que siempre pedimos IgM e IgG y el diagnóstico es por IgM, porque si mi paciente solo tiene IgG, ¿qué ganaba? No ganaba mucho, ¿cierto? El caso del PCR es para saber cuál de los serotipos es, sobre todo para ver si es que las otras personas que han estado con mi paciente pueden también haber estado contagiadas y ver si es que es el mismo caso o solamente es un caso aislado. No tenemos un antiviral específico y es muy importante mantener al paciente vivo. Si el paciente supera la parte aguda y el problema, vamos a ver. Entonces hay que tener en cuenta, jóvenes, ya les voy a explicar cómo si se encuentra un ratoncito muerto, ¿qué deben hacer? Primero elegir, muy bien, luego mascarilla, guantes, sí, una bolsita para descargar. ¿Verdad? Es muy importante porque hay muchas personas que van al campo, hacia el bosque cuando están de vacaciones y suelen tener casas pequeñas y a veces dejan alimentos. Es muy importante que los alimentos estén cerrados y bien cerraditos, incluidos los de las mascotas. ¿Por qué? La comida de gatito, de perrito, lo mismo se lo comen los ratones. Si ustedes se han dado cuenta, los ratones comen cualquier cosa. Entonces, esto hace que los ratones vengan y si infestan la casa, no se puede entrar. ¿Listo? Entonces, cuando es una casa donde no han estado viviendo personas por
un periodo largo, es muy importante abrir ventanas y puertas, pero de lejitos. O sea, abren la puerta y se salen, no se meten, porque si no se van a respirar todos los virus. Y esto es importante también para su comunidad, porque por ejemplo, estas casitas pequeñas de campo existen en todas las áreas de cultivo, sobre todo cuando son áreas de cultivo grande, se llaman, no, en España son cartujas, para nosotros, son unas casitas chiquititas, ya me olvidé el nombre, que están ahí para la época en que se cosecha y cosas así, que solamente se utilizan temporalmente y a veces están llenitas de roedores, arañas, mosquitos, todo tipo de cosas. Entonces hemos dicho primero ventilar, luego pasar lejía, luego limpiar, y si es que tenemos un área de camping cerca de nuestro centro de salud, decirles que primero limpien, ¿no es cierto?, con cuidado antes de poner la tienda, porque dicen, no, mi tienda tiene piso y paños, tiene todo, ¿no es cierto?, y acaban de profanar un cementerio de ratones. Entonces, esas circunstancias que ustedes dirán, ¿y por qué yo tengo que saber? Porque luego ¿dónde van a ir los ratoncitos? Recuerden, es el ratoncito del campo que no le pide permiso a nadie para meterse por todo lado. ¿Entendido? Pues hemos aprendido en puntiavirus 3 enfermedades, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos con todo el grupo de los reovirus. Los reovirus son un grupo de virus ARN. Ya les he dicho que es importante saber que son virus sin envoltura. ¿Se acuerdan que les dije que había virus desnudos? Tienen dos nucleocápsides, es como si se formara una encima de la otra, y esto es lo que hace su reconocimiento más fácil cuando los estás mirando en el microscopio electrónico. Las muestras de virus para el microscopio electrónico se utilizan sobre todo para cuando tenemos brotes de enfermedades y problemas de ese tipo. Entonces, en este caso, estos son de los pocos que tienen dos nucleocápsides. A veces eso es importante para reconocerlos. En el caso de los reovirus vamos a tener dos tipos de proteínas. Las BP son proteínas virales, es decir, proteínas que están como parte de la estructura que van a ser importantes para que los virus sean reconocidos. Y las NSP, que son proteínas no estructurales. Las proteínas no estructurales están ahí como apoyo, cosas así, pero en el reovirus más famoso, son varios reovirus. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las fiebres y cosas raras que aparecen son causadas por virus. Estas fiebres, las del coltivirus y el ovivirus, son poco frecuentes. ¿Listo? Solamente que tenemos que tener en caso cuando aparecen cosas raras, comenzamos a buscar qué virus pueden ser para ver más o menos qué pasó y no vaya a ser que tengamos más casos. Lo que sí tenemos que aprender es esto. El rotavirus es un género de los reovirus que vamos a ver con mucha frecuencia. Ese sí va a atacar a muchos seres humanos y es importante porque las personas adultas tienen inmunidad y al tener inmunidad son responsables de contagiar a los bebés. Rotavirus es un problema muy importante de diarrea para lactantes. Entonces, ¿cuál es nuestro concepto de lactante? ¿Qué edad tiene un lactante? Los lactantes son los menores de 6 meses. Es en donde se van a presentar casos más severos, pero rotavirus es un problema de todos los niños. Pueden presentarse casos por los 2 años, también hay otro pico, pero en menores de 5 años es frecuente. ¿Por qué nos interesan los menores de 6 meses, es decir, los lactantes? Por la probabilidad de que no sobrevivan. ¿Listo? Pues, rotavirus le puede dar a todos los niños menores de 5 años, pero en los menores de 6 meses es particularmente peligroso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, rotavirus es el más importante. Estamos viendo aquí su estructura. ¿Ven? Parece que fuera un timoncito de barco. Son las dos nucleocápsides. ¿Por qué hacemos hincapié en la nucleocápside en el caso del rotavirus? Le permite infectar mucho más fácilmente a las células. La nucleocápside, al no tener envoltura, va a poder ingresar más fácilmente su material genético y esto hace que
cuando se contagia un bebé, rápidamente sean atacadas todas las celulitas que están al costado. Son montones de rotavirus. ¿Por qué? Porque internamente tienen 11 grupos de material genético, 11 trocitos de ARN y sus 2 cápsides, pero el virus no siempre está completo. Entonces hay bastantes grupos. Obviamente, entre más incompleto, menos daño va a hacer, pero igual se va a seguir propagando. El que es más peligroso es el A. El A está completo y generalmente es el que con mayor frecuencia va a generar enfermedad. Son muchísimos serogrupos, pero el que nos interesa es el de tipo A. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque generalmente ese es el que tenemos para los exámenes. Cuando buscamos antígenos del serogrupo A. Algunos kits tienen para otros antígenos, pero a veces dice, pero no tiene rotavirus. No, no es que no tiene rotavirus, lo que pasa es que tiene un rotavirus que no es tan frecuente. ¿Listo? Entonces, como les digo, aquí dentro tenemos nuestros 11 pedacitos de ARN, las proteínas BP, que van a permitir unirse a las celulitas, y esta es la característica que le da esa forma de timón, ¿no es cierto? Las 2 cápsides que tiene. Entonces, el hecho de que sean desnudos significa que no tienen envoltura, que directamente la cápside va a ir hacia las células. ¿Qué células son las que van a ser afectadas? Las cápsides le permiten sobrevivir al ácido del estómago y por lo tanto donde más se va a desarrollar, donde más va a proliferar es el duodeno y yeyuno. Si ustedes recuerdan, la función de duodeno y yeyuno es absorber nutrientes. Entonces, como va a ingresar a la celulita, va a reproducirse y va a matar a la célula. Por lo tanto, este niño, aparte de tener daño en sus celulitas, va a tener dificultad para absorber nutrientes. Y entonces aquí es muy importante tener en cuenta de que la leche es un compuesto complejo y requiere de las enzimas que están en las células del duodeno y yeyuno para ser absorbidas en su totalidad. Muchas veces en estos pacientitos se produce intolerancia a la lactosa porque han muerto las celulitas y no hay enzimas que puedan metabolizar la lactosa. Esto hace que el niño tenga náuseas y vómitos, lo cual hace que el caso empeore. Entonces muchas veces a estos niñitos no se les puede dar leche. Entonces, si no le doy leche lactante, ¿qué le doy? Generalmente se les da sales de rehidratación y se trata de limitar los alimentos y se hace sucedáneos de leche. Entonces, como la leche de avena, ¿no es cierto? Entonces, cosas así muy ralitas. ¿Por qué? Porque si no el niño va a vomitar más. Entonces, a veces los dejan a los niños sin comidita, intolerancia, solamente con líquido, hasta que mejore la situación. ¿Entendido? Ahí tenemos nuestras cadenas y hemos dicho que las proteínas estructurales son para invadir a las células y las proteínas no estructurales, pues depende de qué tan malvados sea el virus. Entonces, estos virus van a eliminarse por YTK. ¿Dónde está el problema, jóvenes? De que la mayor parte de nosotros ya tenemos anticuerpos. Entonces, cuando un bebé se contagia, es muy frecuente que nos hablen de una guardería o de un nido o del jardín, ¿no es cierto? Y el bebé todavía usa pañal. Entonces, en el pañal va a estar el rotavirus y quien le cambie el pañal va a estar con sus manitos contaminadas, ¿no es cierto? Si la persona no se lava bien las manos después de cambiar el pañal, esas manitos pueden contaminar a otro bebé o contaminar los alimentos. Porque recuerden que en las guarderías, en los nidos, les dan también comidita. Entonces, si se contamina, todos los niñitos van a estar contaminados. Ahora, ¿dónde está el problema? La persona adulta que está transportando esto puede ser que no se contagie, simplemente sirva para proliferación del virus. O sea, el caso número 1 era un bebito, ¿no es cierto?, que en el momento de cambiar el pañal le pasó en sus manitos al cuidador. El cuidador puede contaminar los alimentos para contagiar o puede comerse el virus, también porque ha contaminado los propios alimentos, y se reproduce en el intestino. Entonces, él no tiene síntomas, no tiene molestias porque su sistema inmune puede defenderlo. Pero al producirse esta proliferación, sus manitos van a estar más tiempo contaminadas o no. Entonces, por eso muchas veces hay que tener mucho cuidado porque cuando se está viendo esto de los peques, les va a pasar en el hospital, por ejemplo, a veces tampoco se lavan las manitos de un bebé al otro porque están apurados o cualquier cosa. Entonces, allí puede ser que
cambiándole el pañal y se hizo así en su uniforme, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que estas proteínas de la cápsula van a requerir de que las enzimas estén activas. Por eso es que la vacuna, es muy importante que aprendan, la vacuna recién se comienza a los 2 meses, porque las enzimas comienzan a actuar aproximadamente a partir de la 6ª semana de vida. Entonces, ¿qué gano yo vacunando a un niño al nacimiento? Nada. ¿Por qué? Porque al no tener las enzimas que van a liberar las proteínas que les permiten unirse, no va a suceder nada. Entonces, por eso es de que recién los casos comienzan un poquito más adelante, y por eso el tiempo de vacunación. A los 2 meses comenzamos la vacunación para prevenir el pico que se produce a los 6 meses aproximadamente, ¿no es cierto? La proteína BP4 particularmente requiere de estas enzimas que se encuentran en el ribete en cepillo de las capsulitas. En cambio, NSP habíamos dicho que es una proteína no estructural. La NSP4 es importante en rotavirus porque va a actuar como una enterotoxina. ¿Se acuerdan ustedes de la enterotoxina de cólera, la enterotoxina de... ¿cómo se llama? E. coli enterohemorrágica, de enterotoxigénica, digo. Esta va a hacer que la permeabilidad sea mayor en las células, entonces también va a hacer que el niñito pierda líquido. Esto que hace que la deshidratación sea severa. ¿Listo? Por lo tanto, aquí tenemos que recordar, ¿cómo sabemos que una deshidratación es severa? Aquí es muy importante el hecho de la edad. El niño no te va a decir que tiene sed, ¿sí? Jóvenes, aquí es muy importante el criterio de deshidratación. ¿Cómo saben que ustedes, cómo diferencian ustedes que la deshidratación es leve, moderada o severa? María José, ¿has hecho lo de tercero? Semi. ¿En serio? ¿Cómo es leve, moderada y severa? O sea, ¿cuál es el criterio? Todos ustedes deberían saber porque eso se debe hacer en fisiología. Sí, esa cosa que se llama fisiopatología, ¿sí? El curso de enfrente que me encanta, me parece adorable. Es porcentaje de líquido. Las deshidrataciones se miden por el porcentaje de líquido perdido. Menos de 5% deshidratación leve, de 5 a 10 moderada y de 10 a más por ciento severa. Esto es bien importante en los bebés. ¿Por qué? Porque se les pesa diariamente, ¿no es cierto? Y de esa forma tú puedes saber, porque el carnet de vacunación a los bebés los controlan cada mes. Entonces, si es que viene la mamá y te dice, mi bebito de 4 meses o 5, un bebito de 4 meses debe pesar más o menos 6 kilos. Y te viene diciendo que pesa 5 kilos y medio kilo en comparación a 6 kilos, ¿qué porcentaje es? ¿Más del 10% no? ¿O cerca del 10% por ahí? Entonces, por eso, si estamos en más del 10%, es una deshidratación severa. Entonces, por eso es muy importante, las mamás te traen el control y sacar el porcentaje. Lo que ustedes estaban mencionando, el signo del pliegue y todo eso, son datos subjetivos que sí te llevan a ver la situación. Entonces, ¿cuáles son los realmente graves? Entonces, pérdida de peso mayor al 5%, ¿cierto? Eso ya es moderado, y si es más de 10, estamos muy mal. ¿Cuál es la siguiente? La deshidratación se puede complicar con shock. ¿Cómo sabíamos que el paciente tiene shock? Disminución de la presión arterial. Jóvenes todavía no han hecho pediatría, pero existen unos brazaletes, este portecito, para tomar presión arterial en los pequecitos. ¿Listo? Eso existe, sí se les toma presión arterial. Porque una de las cosas más descaradas que dicen los internos es, no se puede tomar presión a un peque. Entonces, ganas de lanzarles algo. Y esos son los criterios más importantes. ¿Listo? Otra cosa es que
El niño, cuando va a estar deshidratado de forma severa, hace fiebre y alteración de conciencia. Cuando un bebé llega con fiebre, no sabemos qué fue primero, porque la fiebre puede llevarte a deshidratación, pero la deshidratación causa fiebre. ¿Es qué fue primero? La fiebre y la deshidratación. No sabemos, pero la cosa está mal. Entonces, cuando el niño está con fiebre y alteración de conciencia, significa que la deshidratación ya está de severa o más severa. ¿Cuál es el problema con los menores de 6 meses? Si se deshidratan mucho, pueden convulsionar. Por la deshidratación o por la fiebre. Entonces, de nuevo va lo mismo. ¿Quién lo hizo convulsionar? ¿La deshidratación o la fiebre? ¿O la fiebre por la deshidratación? Entonces, no nos vamos a perseguir la colita como perritos, sino tener cuidado, porque cuando un bebé llega deshidratado y con fiebre, hay que actuar velozmente, porque si no se va a poner a convulsionar. Y ahí sí sonamos o no. Es por eso que el rotavirus es tan peligroso. Esta es una causa de deshidratación severa y rápida. La mamá te va a decir, en la mañana estaba bien, pero ha hecho 4 o 5 deposiciones y a veces son tan abundantes que sobrepasan el pañal. ¿Listo? Si alguien ha cambiado alguna vez un bebé, los pañales aguantan un montón. A veces lo sientes así que pesan un montón y que lo agarras y se comienza a chorrear el líquido, pero normalmente el bebé, hay personas que lo dejan a los bebés con el pañal todo el día porque el pañal absorbe y absorbe y absorbe. Entonces, cuando las mamás vienen y te dicen que se ha chorreado la diarrea del pañal, significa que ha sido una cantidad muy grande y entonces ese bebé está bien deshidratado. ¿Entendido? Y por último, lo que les había dicho, no se puede absorber bien los alimentos porque están dañadas las celulitas, van a comenzar a morir, ya les he dicho. Toda celulita atacada por un virus se muere. ¿Y qué pasa? Si el bebé come y no tiene enzimas, no mucho que puede vomitar. Pero aparte de eso, la comida que se queda en el intestino va a extraer más líquido de los vasos sanguíneos por ósmosis. Entonces, ¿la diarrea es una desgracia o no? Sí, porque no absorbe, hay incremento de la eliminación de agua y aparte de eso, el contenido del intestino está extrayendo líquido. Por eso es que está terrible. Actualmente no se ven muchos casos de rotavirus. ¿Por qué? Por la vacunación. Hemos dicho que esto es muy frecuente entre niños de 6 a 24 meses, pero puede estar ampliado. Las muertes jóvenes han disminuido muchísimo desde la aparición de la vacuna. La vacuna no es muy antigua, pero sí. Entonces, si es que el bebé, neonato, ¿de qué edad es? De 1 a 28 días. Entonces, como ellos no tienen las enzimas todavía para ayudar a la BP4 a ingresar a la celulita, pueden estar asintomáticos, pero pueden estar contagiando a los demás. Es decir, les cambias el pañalito y las manitos quedan contaminadas con el rotavirus y le están pasando a otros bebés. Entonces, uno de los problemas es que la inmunidad en los pequecitos no es muy buena. O sea, les puede dar varias veces rotavirus, pero curiosamente la vacuna funciona bastante bien. La vacuna no ha eliminado el rotavirus, que es lo que ha hecho disminuir la severidad. Pues por eso, aunque siguen habiendo, entonces ha habido muchos casos de muertes por el rotavirus, pero gracias a la vacuna ya está bastante controlado. Jóvenes, en nuestro país tiene bastantes años. Entonces, el problema, otro de los problemas es que los niñitos se contagian. ¿Se acuerdan de nuestro caso control? ¿Cierto? La persona no se lavó sus manitos y les ha contaminado la papilla y los pequecitos están contaminando. Están produciendo virus aunque no se les haya soltado el estómago. Entonces, esos pequecitos cuando van a su casa y les cambian el pañalito pueden contagiarle a otros niños, ¿no es cierto? Y por eso es que el rotavirus se expande muchísimo y a veces no podemos ubicar por qué. Los adultos van a tener el rotavirus y es que el rotavirus no es normal, o sea, no tenemos rotavirus en nosotros, sino que cuando se produce el contagio va a haber replicación y vas contagiando por ahí, no necesariamente con síntomas. Entonces, el niño va a tener, como cualquier gastroenteritis, vómitos y diarreas, y esto es muy importante, sin moco y sin sangre. ¿Por qué? Porque en los exámenes de laboratorio
significa cuando la diarrea no tiene leucocitos en examen de laboratorio? Que no es infecciosa, porque se acuerdan los que tenían leucocitos, glóbulos rojos, era Shigella y todas las bacterias. Por eso es muy importante hacer el examen de heces para estos casos, para ver. El bebé no va a tener fiebre, pero como les digo, el problema está en que puede aparecer por la deshidratación. O sea, no es que primero le dio la fiebre y luego el bebé comenzó a deshidratarse. Generalmente es que primero le comenzaron las náuseas, los vómitos y se puede generar fiebre, ¿no es cierto? Como no puede asimilar los nutrientes, va a tener desnutrición, eso va a hacer que pierda más peso, y la deshidratación, ya les he dicho, para evaluar qué tan grave es, en los niños pequeños se hace mediante el peso. O sea, ya si está muy mal, ahí sí controlamos presión arterial. Aquí lo están viendo al bebé que le están tratando de hacer su examen, pero les he dicho, si es que el bebé está muy mal, es con presión arterial. ¿Listo? Pero si ya tienes el peso, no hay nada más que hacer. Entonces, es muy importante el examen de heces. El examen de heces lo primero que tiene que tener es ausencia de leucocitos. Eso significa que no es una infección ni bacteriana ni de parásitos. Y luego vas a buscar el antígeno. El antígeno es con las heces en fresco, se pone en un frasquito con un diluyente igualito como se ha hecho para COVID, con su tarjetita, y se hace igualito. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque a veces rotavirus hace que el sistema inmune, que las bacterias se reproduzcan más rápido. Entonces, en algunos bebés se complica con una infección bacteriana, ya sea esta de las bacterias de la flora, por ejemplo, E. coli está ahí a la orden, ¿no es cierto?, para reproducirse, o tenemos que tener en cuenta de que a veces a estos pequecitos les dan antibióticos, y los antibióticos generalmente seleccionan a anaerobios o a bacterias peligrosas. ¿Qué bacterias peligrosas se seleccionaban en el intestino por el consumo de antibióticos? Tienen que saber dos por lo menos. ¿Dónde nos habíamos quedado? Por allá le preguntamos al centro. ¿Qué bacterias se seleccionan por...? Ah, no. Sí, no, tú eres de la mente. Liz, sí. La de enfrente es Leslie. Lucía. Muy bien, Lisette. Lucía. Claudia. Solamente sé 3 idiomas. Ese no. ¿El qué? Cassandra. Rodrigo. Rosas. Alicia. Una es el enterococo. Estaba cerca, ¿cierto? Casi bien. Y la otra, paciente que está tomando antibióticos y comienza con diarrea. Daniel. Triana. E. coli. No, pues no. ¿Cuál Clostridium? Por eso es bien peligroso darle antibióticos a los niños con diarrea, porque si es que se va a seleccionar, sería Clostridium difficile. ¿Dónde me quedé? Por aquí, ¿no es cierto? Niños, ¿cuál es la infección? ¿Cuál es la enfermedad que causa Clostridium difficile? Colitis pseudomembranosa. O sea, tienes una criatura que se te está muriendo de deshidratación por el rotavirus y encima seleccionas, o sea, ustedes ya, pero a todos les va a dar no, ya les he dicho, el 60% de la población tiene Clostridium difficile en el intestino. Si mi criaturita tiene mala suerte, le ataca el rotavirus, le dan antibiótico para virus y tenía un Clostridium difficile, la situación se fue a la desgracia total, ¿o no? El niño puede morir.
Entonces, ¿se le da antibiótico a las diarreitas? No. Primero tienes que tener un diagnóstico preciso de cuál es la causa, porque si le van a dar antibióticos a un virus, ¿están contribuyendo a que mi diarreita se muera o no? Sí, muy bien. Entonces, esto es muy importante. La rehidratación es lo más importante. Cuando un niño tiene diarrea, ¿qué es lo más importante? Rehidratar. ¿Se acuerdan de las sales de rehidratación oral? ¿No es cierto? Es muy importante que recordemos qué requiere estas sales de rehidratación oral. Daniela, agua necesitamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las sales que le ponemos? O si te dijeran, tienes que hacer unas sales de rehidratación oral, ¿qué necesitas? Esto deberían aprender en bioquímica. ¿Eso no hacen en bioquímica? Muy bien, pero ¿cuáles? Dextrosa. Azúcar. Azúcar. La dextrosa es el derivado sintético dextrógiro de Azúcar. la glucosa. ¿Cierto? Dos clases de bioquímica me digan azúcar, glucosa. Y la azúcar de la azucarera es sacarosa. Fructosa más glucosa. Cosas que deberían saber. Ahora sí, Antonella. Ya le puso azúcar. ¿Qué le vas a poner tú? Sal. Brillante. ¿Qué contiene el suero fisiológico? Sal. El nombre de la sal es... Joder, su mamá me respondería azúcar y sal. Sodio. Cloruro de sodio. Pero les falta una cosita. Necesitan un precursor de bicarbonato para prevenir la acidosis metabólica. Me parece que no se aprenden en pediatría, pero también deberían aprender en el otro lado, bioquímica, porque yo recuerdo que hacíamos. Yo les he hecho calcular cuántos miliequivalentes de bicarbonato de sodio tienen las sales de rehidratación oral. Pero funcionan mejor con un precursor. ¿Se acuerdan del citrato? El citrato es un precursor de bicarbonato. Entonces, muchas veces es mejor un precursor. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Agua. ¿No es cierto? Dextrosa, cloruro, sodio y bicarbonato. Ya sea como bicarbonato o como un precursor. ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿cuáles son las sales de rehidratación? Agua, dextrosa, cloro, sodio y bicarbonato. No tiene un antiviral y le voy a dar de comer, le digo, señora, dele de comer. No, vamos a retirar la leche temporalmente. Esto necesita unos 4 o 5 días y que le vamos a decir que le dé cositas muy suaves, ¿no es cierto? Papillita de arroz, o que le cambie un alternativo, la leche de avena, leche de arroz. En nuestro país, jóvenes, utilizamos la vacuna rotavirus. Entonces, ¿dónde se aplica? A los 2 y 4 meses. Justo antes del pico de 6 meses de ataque del rotavirus, ¿o no? Sí. Entonces, esto es muy importante y esta vacuna ha tenido muy buena aceptación porque es oral, solamente le ponen 2 gotitas y contiene virus vivos atenuados. En el caso de los peques, como es un virus vivo atenuado, pueden tener un poquito de malestar y es bien frecuente que les dé fiebre, porque el virus está ahí o no. Normalmente no les da rotavirus como tal, ¿sí? Sino que sí van a pasar como una pequeña fiebrecita, una pequeña infección, pero como está inactivado el virus, vamos a tener buenas cosas. ¿Ha quedado claro? Entonces, en nuestro país, la vacuna se pone a los 2 meses y a los 4 meses. Si la mamá no quiere y aparece a los 6 meses, ya normalmente no se vacuna. Es que lo que pasa es de que ya ha pasado el tiempo, es muy probable que el bebé ya se haya contagiado. Entonces ahí hay que ver. Por eso las vacunas tienen tiempo, porque si el bebé ya se comió el virus, ¿qué estamos haciendo? Entonces hemos dicho que el problema del rotavirus es que puede causar una deshidratación severa que lleve a insuficiencia renal y muerte del niño. Entonces eso es bien importante, entendiendo. Entonces el rotavirus sí puede causar que el niño fallezca. Poco probable que se produzca la infección que les he dicho, es una posibilidad también, pero más probable es que haga daño renal. Entonces, entre la deshidratación y el daño renal,
encefale, chikungunya y Zika no son fáciles de distinguir porque ambos van a generar un rash maculopapular, es decir, vamos a tener daño en las celulitas de los vasitos sanguíneos y vamos a tener manchas y granitos de color rojo. Entonces, este de aquí, chikungunya, es por Aedes aegypti específicamente, que sí tenemos. Entonces, como estamos viendo, el pacientito va a tener incubación extrínseca en el humano y va a tener también en los virus. Entonces, los mosquitos. Por eso es muy importante durante la época de verano, sobre todo, que hay mayor cantidad de lluvia, humedad y mosquitos, se puede transmitir fácilmente. Entonces, si tenemos un caso de chikungunya, es muy probable que aparezcan otros. Entonces, el problema de esto es de que el paciente puede reaccionar de forma diferente. Después de que el pacientito ha estado unos días con un poco de fiebre, malestar, es que van a aparecer el rash, es decir, máculas y pápulas eritematosas. Lo característico de la chikungunya es de que muchos de estos pacientes van a tener dolores articulares. Los dolores articulares generalmente van a ser de las dos articulaciones, o sea, le duelen las dos rodillas terriblemente, le duelen los dos codos y generalmente se van sumando articulaciones. Te van a decir, comenzó con las rodillas y ahora que le duele todo, tobillo, caderas, rodillas, codos, muñecas, todo. Y el problema para este caso es de que si la madre se contagia, puede pasarle al bebé y dar problemas neonatales. ¿Listo? Algunos de estos pacientitos van a tener inflamación crónica de las articulaciones. Esto se supone que es por una reacción inapropiada del sistema inmune, pero sobre todo puede quedar con dolores articulares a largo plazo. Esto no le va a pasar a todos los pacientitos, pero entre más pacientes contagiados tenga, mayor riesgo de que aparezca. Una de las cosas que caracteriza eso es que cuando el paciente hace fiebre, le sale el rash, los dolores articulares son terribles. El paciente muchas veces va a referir que no puede movilizar las articulaciones y va a llegar totalmente malito al hospital. ¿Entendido? Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico, se busca, este es el kit serológico, el chip B, pero simplemente le sacamos sangre y pedimos si se tiene chikungunya, ¿no es cierto? Aquí generalmente se van a presentar brotes, entonces hay que decirles a los pacientitos, hay que hacer las campañas para controlar a los mosquitos, porque si no van a seguir contagiándome a todo lado. Y es muy importante distinguir cuál es el virus para saber si tenemos un brote, porque nos ha pasado que teníamos chikungunya y Zika al mismo tiempo, que es justamente el otro, que es exactamente igual, sino que, ya, ¿qué hacemos con el pacientito? Buenas vibras, amor, cariño y paciencia, porque el dolor es bien fuerte y no tenemos nada que hacer, no hay una actividad y simplemente hay que tratar de controlar que no se siga esparciendo. Hemos tenido repuntes importantes, como ven, aparece cada cierto tiempo, sobre todo a veces nos da bastante problema para controlar, porque un montón de personas aparecen con estos dolores articulares que les impiden trabajar tranquilamente. Y es muy importante recordar que Aedes aegypti es el mismo del dengue. Entonces, cuando aparece esto, se confunde con el dengue, porque el dengue también puede dar rash antes de dar hemorragia. Y como es el mismo, por eso es muy importante en estos casos la identificación del virus y el laboratorio. ¿Qué nos toca Zika? En Zika son varios estos mosquitos del grupo Aedes. O sea, el Aedes aegypti también puede, sí, también, pero tiene otros más. Zika también se va a ver afectado por la época donde hay un montón de mosquitos. Aquí no estamos seguros quién es el reservorio, pero no importa, igual contagia un montón de gente. En el caso del virus Zika, estos van a tener síntomas más leves y luego les aparece el rash. En este es más frecuente que los ojos se vean afectados porque hay una cantidad grande de carga viral y se va a producir la infección conjuntival. Entonces, si el pacientito tiene los ojitos rojos, es decir, tiene conjuntivitis, es más probable. El dolor en las articulaciones no es tan fuerte. Es decir, sí me duele, pero igualito que el malestar que sienten cuando están con fiebre, no es más fuerte. En el caso de chikungunya. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque se parecen mucho. Entonces, si es con un fuerte dolor en las articulaciones, es más posible que sea chikungunya. Si te dice, de pronto me
dengue, y si está con los ojitos todos rojos, es más probable que sea Zika, ¿no es cierto? Hemos hecho también el dengue. Otra cosa importante es de que en el dengue les duele como si les apretaran los ojitos desde atrás, ¿no es cierto? Pero no están con los ojitos rojos como estos de acá. El problema más importante es las embarazadas, porque las embarazadas se van a sentir mal, pero va a haber malformaciones congénitas. ¿Cuáles son las malformaciones congénitas que esperamos en Zika? Microcefalia y calcificaciones. Listo, la presencia de calcificaciones comprenderán que significa de que mi pacientito ha tenido mayor cantidad de problemas en su cabecita, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una de las complicaciones más importantes de Zika es Guillain-Barré. ¿Dónde me quedé? Yo ya hablé. ¿Sí? ¿Quién me faltaba? ¿Dónde habíamos comenzado? Con Rodrigo, ¿no es cierto? Rodrigo, Guillain-Barré. Parálisis. No sé. Parálisis. ¿Sí? No. Me tocó Lucía. Lucía, Guillain-Barré. Parálisis. Que se desarrolla pues cuando se llega a la Ya, nosotros vamos con mis palabras, ¿no es cierto? Ya. Cassandra. Claudia. Ya. Cierto, Dani. Muy bien, entonces, sí es cierto, no comienza como parálisis, comienza como debilidad, pero el síndrome de Guillain-Barré, o sea, jóvenes, debilidad tienen ustedes para venir a clases. ¿Sí? ¿Sí? Es cuando confiesan que cuando, por ejemplo, cuando cierro la puerta o tienen que llegar a cualquier cosa y corren las gradas, al otro día todos acalambrados con sus patitas, así. Eso es debilidad muscular. Pero sí es muy cierto, así comienza. Pero para que sea Guillain-Barré ya tiene que ser parálisis, porque si no ustedes tendrían Guillain-Barré cada 2 semanas que tomo examen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hemos dicho es parálisis distal, simétrica, hacen dengue, ¿no es cierto? Y claro, si llega el diafragma se nos va a morir el paciente. Entonces, eso es muy importante. Ya hemos dicho que los bebés van a tener microcefalia y calcificaciones intracerebrales. Eso es muy importante, porque ustedes son capaces de decir que las calcificaciones están en otro lado, ¿cierto? Como ven ustedes, esto es muy importante. Zika, dengue, chikungunya se tienen que diferenciar. ¿Por qué? Porque si te aparece uno con fiebre, rash y dolor, puede ser cualquiera de los tres. ¿Cuál es el peor de todos? Dengue, por favor, dengue, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Por lo tanto, hacer el examen de ya sea anticuerpos o si tenemos acceso a los antígenos y para hacer la diferenciación. ¿Entendido? Muy bien. Recuerda que la más importante es la IgM. Para que la infección sea actual tengo que buscar la IgM. Bien. No tenemos vacunas para Zika, entonces ¿qué nos queda? ¿Ustedes creen que le daremos aspirina? Mejor no. Entonces, simplemente calma, paciencia, buen humor, cariño. Lo más importante, ¿qué cosa es? Controlar los mosquitos, ¿cierto? Porque al controlar los mosquitos, más bien en Zika es poco probable que le vuelva a dar. ¿Dónde está el problema? Es que algunas personas no saben si les dio Zika, chikungunya o dengue, porque como se parecen y en los casos leves no van a aparecer las complicaciones características, dicen, no, pero ya me dio. Entonces, a veces simplemente es que es otro tipo, ¿no es cierto? Hemos tenido casos de brotes de Zika también en el país porque tenemos el mosquito. Y como el mosquito no es específico, pues puede comenzar a proliferarse, ¿no es cierto?